Palabras de alegría y esperanza. Es el primer domingo de Cuaresma del año C y las lecturas son de Dal Lucas Vangelo secondo 4, 1 al 13 y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Comenzamos la Cuaresma y como todos los años la Cuaresma comienza presentándonos a Jesús que es tentado. El evangelista Marcos, que es el primero de los evangelistas, se limita a decir que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y allí ha permanecido 40 días tentado por Satanás, y estaba con las fieras y con los ángeles que lo servían. El número 40 no hay que tomarlo literalmente, en el lenguaje bíblico indica una generación completa. Y Marcos nos quiere decir que la tentación ha acompañado a Jesús durante toda su vida. Y la carta a los Hebreos dice que ha estado tentado en todo como nosotros, excepto el pecado. En los años siguientes, las comunidades cristianas continuaron reflexionando sobre esta realidad de Jesús tentado, una verdad muy consoladora para nosotros, porque nos hace sentir a Jesús muy cerca nuestro, uno que, como dice la carta a los Hebreos, podrá comprender nuestra fragilidad y nuestras debilidades, porque ha sido probado en todo como nosotros, y sabe lo duro y difícil que es dejarse guiar siempre por el Espíritu, por la vida divina. Jesús poseía el Espíritu en plenitud, y ha seguido siempre el impulso del Espíritu, no el del instinto de la carne, como lo llama Pablo. Las comunidades cristianas han sintetizado esta experiencia de las tentaciones de Jesús, que duraron toda su vida, en 3 escenas. Son 3 parábolas. Para comprender estas 3 parábolas, debemos ante todo colocarlas en el contexto. Están puestas justo después del bautismo de Jesús, y durante el bautismo, una voz del cielo ha presentado a Jesús como el Hijo predilecto del Padre en quien Él se complace. En la cultura semítica, cuando uno reconocía como su hijo a quien había dado vida, quería decir que más que generado por él, se le asemejaba. Uno que lo reconocía como hijo no solamente por la semblanza, sino por los valores que cultivaba, por lo que creía, por el modo en que vivía. Y así reproducía lo humano presente en el Padre. En el bautismo, el Padre del cielo ve en su Hijo, que comienza su vida pública en medio de los pecadores, lo reconoce como el que refleja plenamente su rostro. En la invitación de mirar a Jesús y de la forma en que, movido por el Espíritu, se relaciona con las cosas, con las personas y con Dios, que son las 3 tentaciones que acompañaron a Jesús durante toda su vida y que son nuestras mismas tentaciones. En la primera y tercera escena, el diablo lo cuestiona a Jesús sobre esta filiación divina. De hecho, la primera y la tercera de estas tentaciones comienzan así. Ya que tú eres el Hijo de Dios, haz lo que te digo. Al centro de las tentaciones está el tema de la filiación divina. La voz del diablo quiere sugerirle cómo ser hijo de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. El diablo no es el diablillo que tradicionalmente imaginamos. Es esa compulsión que lleva en dirección opuesta a la voz del Espíritu. Y este diablo lo experimentamos todos. Se opone
a nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. La voz del diablo viene de nuestra naturaleza biológica, que nos da sugerencias contrarias al espíritu. Todos hacemos esta experiencia en muchos momentos, en cada opción que debemos hacer. Escuchamos siempre dos voces, la de la carne, como la llama Pablo, y la del espíritu, la voz del Hijo de Dios. De frente a uno que nos ha hecho algo malo, la voz del instinto nos lleva a pagar con la misma moneda. Pero está la otra voz, la del Hijo de Dios, presente en nosotros, que nos dice exactamente lo opuesto. Lo debes amar. El diablo da sus sugerencias y nosotros veremos luego qué es lo que el diablo sugiere a Jesús. Como tú eres el Hijo de Dios y esto no lo dudo, dice el diablo, te voy a decir cómo puedes asemejarte a tu Padre. Te diré cómo podrás ser Dios. Notaremos que son las mismas sugerencias que el diablo presenta a cada uno de nosotros. Escuchemos la primera de estas sugerencias. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo da su primera sugerencia. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué sugiere el diablo sobre la manera de relacionarse con los bienes de este mundo, que es la realidad material? El razonamiento que el diablo hizo a Jesús es el siguiente. Tú eres el Hijo de Dios, por tanto, debes revelar el rostro de tu Padre. Y si muestras a los hombres un rostro hermoso de Dios, demuestra que es capaz de intervenir en nuestro mundo y de resolver el problema del hambre y todas las necesidades de la gente con intervenciones milagrosas. Jesús, dice el diablo, presta atención. Lo que la gente espera de Dios es esto y no es otra cosa. Si atiende las peticiones que se relacionen con las necesidades materiales, si tú revelas este rostro de Dios, todos te seguirán, porque este es el Dios que la gente quiere. Un Dios a quien la gente obedece, no lo hace enojar, te favorece cuando la gente le pide algún favor. Él te lo concede. Jesús piensa, tú sabes que el Padre del cielo quiere que sus hijos e hijas estén bien, que sean felices. Dios no quiere otra cosa. Quiere la alegría de todos sus hijos e hijas. Ha creado un mundo hermoso precisamente por esta razón. Date cuenta qué importancia tiene el pan. Tú sabes que en la Biblia el verbo comer aparece 910 veces. Y esto muestra cuán importante es para Dios que todos tengan alimento suficiente. Por tanto, pon en ejercicio todas tus capacidades para producir el pan material, los bienes de este mundo. No pienses en otra cosa, porque esto es lo que la gente necesita. ¿Bien? ¿Cómo se presenta a nosotros hoy esta tentación? Bueno, quizás se pregunten, ¿cómo sabes qué es lo que el diablo ha sugerido a Jesús? Pues porque es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Piensa en la vida material, que es la única segura. La ves, la tocas, la experimentas. La otra vida, déjala de lado.
Es una voz fuerte que se presenta enmascarada también a los creyentes, que quizás sin darse cuenta pueden darle a la vida biológica un valor absoluto, como si la vida biológica fuese la única vida, y de la cual hay que interesarse y preocuparse y nada más. Ciertas expresiones que oímos de algunos cristianos revelan esta concepción. Lo importante es la salud. Tratemos de estar bien aquí, luego veremos qué pasa del otro lado. La religión sirve, sí, pero sí es para estar bien aquí, para obtener algún favor y vivir un poco mejor. Por tanto, aquí la religión está al servicio de la vida biológica como si fuese la única. No es que no sea importante, pero no es la única. La consecuencia es el apego a los bienes de este mundo, el acumular para intentar hacer eterna esta única vida. Como tengo necesidad de las cosas para vivir, la tentación es que viva para estas cosas. Tengo necesidad del trabajo, pero no vivo para trabajar. Las criaturas son buenas siempre que no se conviertan en un absoluto en nuestro Dios. ¿Y cuál es la respuesta que da Jesús? No niega que uno se debe empeñar por el pan que nutre esta vida que perece, la vida biológica, pero el hombre no vive solamente de pan material, tiene necesidad de un alimento que nutra la vida de hijo de Dios que está en él, la vida del eterno. No tenemos solamente un padre biológico que nos ha dado una vida que acaba, tenemos un padre que nos ha dado su misma vida y que está alimentada por la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo. Y la Cuaresma es un tiempo providencial para reflexionar sobre la manera cómo relacionarse con los bienes de este mundo. Y nos preguntamos, ¿son compatibles con las opciones evangélicas ciertos gastos, ciertos viajes de placer, ciertas cuentas bancarias, ciertas inversiones, ciertas sumas fabulosas dejadas en herencia a los hijos? Es difícil contentarse con el pan de cada día para que todos tengan lo necesario para vivir. Luego de haber propuesto una buena relación con los bienes de este mundo, escuchemos ahora lo que sugiere el diablo. Después el diablo lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. La segunda sugerencia que da el diablo se refiere al modo cómo relacionarse con la gente. Igual que todos nosotros, también Jesús ha experimentado la compulsión de ser una persona importante, uno que llega a hacer algo extraordinario en la vida. ¿Cómo satisfacer este deseo, esta compulsión que todos sentimos? El diablo da su sugerencia, lo lleva a la cima y le muestra todos los poderes que podrá dominar. No es difícil imaginar el razonamiento que le hace a Jesús. Y no es difícil porque cada uno de nosotros sentimos estas sugerencias en lo íntimo de nosotros mismos. Así el diablo le dijo a Jesús, tú Jesús, eres una persona con cualidades extraordinarias. Toma conciencia de esta capacidad porque tú puedes convertirte en una estrella, un star. Puedes hacer valer tu superioridad. Todo se inclinará a tus pies. Dejarás una señal de tu paso por este mundo y los libros de historia
Hablarán de ti, te mencionarán con el título de grande, naturalmente, y tú darás el nombre a ciudades como Alejandro, Alejandría, César, Cesarea, Antíoco, Antioquía, y conquistarás una gloria imperecedera. Podrás ser grande, potente, dominador, porque tienes esa capacidad y vivirás en el lujo. Pero para llegar a esto debes adorarme. ¿Qué significa adorar esta voz, esta compulsión, este deseo? Debes creer en lo que yo te digo. Debes obedecer mis mandatos. Concretamente, para obtener este poder, este éxito, debes aceptar mi lógica. Piensa en tus intereses. No hagas caso del pobre, del necesitado, de los necesitados, de los huérfanos. Esto te hacen perder tiempo. Explótalo si es necesario. Luego, para triunfar según mi lógica, debes engañar, debes seducir a la gente, hablar al estómago de la gente. No debes hacerte con muchos escrúpulos porque en el mundo los que han tenido éxito y salieron adelante son los ladrones. Pero si no te sumas a lo que te estoy sugiriendo, no tendrás ningún éxito. Este es el pacto que el diablo propuso a Jesús. Y es el pacto con más o menos detalles lo que propone a cada uno de nosotros. Emplear nuestros talentos para triunfar, para dominar, para oprimir a los demás, para hacerse servir. Pensemos que este pacto con el diablo, según esta lógica, pensemos en ciertas riquezas acumuladas en pocos años. ¿De dónde provienen sino de esta lógica con el diablo? Antiguamente lo llamaban el pacto con el diablo. Pero hay una segunda voz que nos sugiere cómo responder a esta compulsión, que nos lleva a hacer algo grande en la vida. Es la compulsión que viene del Espíritu, de la vida del Eterno que se nos ha dado. El Espíritu apaga esta voz del diablo que nos arruinará la vida, que nos hará perseguir las grandezas efímeras de este mundo, que al final se revelarán en toda su caducidad. La respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. La respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. No eres tú. Esta lógica la que debe ser adorada y seguida, sino la voz de Dios. A Él hay que rendir culto. Dar culto a Dios significa inclinar la cabeza a su palabra, a su propuesta de persona exitosa. Dios tiene una propuesta que es lo opuesto a la sugerencia del diablo. ¿Qué propone Dios? Al dominio, servicio. A la búsqueda de los primeros puestos, la opción por el último puesto. A sobrevivir, sobresalir, buscar lo más bajo, acumular el último puesto, ocupar el último puesto. Allí donde se espera recibir órdenes de todos. Para el que tenga necesidad, todas mis capacidades están a su servicio. A la violencia, la opción por la paz. Al hurto, la lealtad. La opción es entre dominar o servir, entre competir o ser solidario, entre ponerse encima de los demás o ser siervo de los hermanos. Jesús ha hecho la opción opuesta a la que le sugería el diablo. Jesús se hizo servidor. Escuchemos la tercera sugerencia del diablo. Entonces lo condujo a Jerusalén. Lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y te llevarán en sus manos para que tu pie
no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Ahora la tercera sugerencia se refiere a la relación con Dios, pues también se puede tener una relación equivocada con Dios. Y la tentación del diablo hace referencia a la promesa de Dios que se encuentra en el Salmo 91. Dios prometió enviar a sus ángeles para cuidar a sus elegidos y los llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Nosotros entendemos muy bien esta tentación. Se trata de pedir a Dios la prueba de su amor. Si de veras me quieres, haz lo que te digo. De lo contrario, voy a dudar de tu amor. Esta es la tentación que nosotros experimentamos y que vemos que está presente en la vida de muchos cristianos, cuando están convencidos que Dios los debe proteger más que a los otros, los debe proteger del mal milagrosamente cuando lo invocan. Ciertamente, Dios ha prometido enviar a sus ángeles para cuidar a sus hijos y sus hijas. Lo que hay que saber es quiénes son estos ángeles. La tentación aquí es del miraculismo, la pretensión que Dios intervenga con prodigios para socorrer a los que lo invocan. Y de hecho muchas veces escuchamos que gente en situación de necesidad invocan a Dios, le piden una gracia, incluso un prodigio, un milagro, y esto no sucede y dicen, ¿para qué sirve creer? Si de hecho Dios existe, ¿por qué no interviene cuando lo debe hacer? El problema es que Dios respeta la creación. Les ha dado a la gente la capacidad para que ellos resuelvan los problemas. Tienen capacidades grandes, estupendas. Dios les puso a disposición una creación que, utilizada según el proyecto de Dios, sería un paraíso terrenal, se convertiría en un paraíso terrestre. Pero, en cambio, la gente ha establecido una relación equivocada con Dios, pretender que sea Dios quien resuelva sus problemas. Dios respeta la creación y las leyes de lo creado que Él ha querido. Por tanto, estemos sobre aviso que ciertas prácticas religiosas tratan de atar las manos de Dios y hacerle hacer lo que nosotros queremos. Así ciertas devociones con reliquias están muy cerca del uso de amuletos y talismanes. Esta es una tentación, no es una devoción, una manifestación de una relación correcta con Dios, no. Dios nos da la luz para indicar cómo nosotros debemos gestionar este mundo. Notemos cómo el diablo se puede servir hasta de la Biblia, pero mal interpretada. En este caso, interpretada la letra cuando el significado es muy diverso. Los ángeles en la Biblia no tienen nada que ver con Hermes o Mercurio, con las alas a la espalda, la coronita sobre la cabeza. Nada que ver con este tipo de ángeles. Ángel en la Biblia es el mediador de la palabra de Dios, mediador de su amor, mediador de su ternura. Estos son los ángeles que Dios pone a nuestro lado, los que nos ayudan para que no empantanemos en el camino de la vida, los que nos hacen
y nos hablan y nos revelan la palabra de Dios. No escuchamos la palabra de Dios a través de revelaciones, no. La escuchamos a través del profeta. El profeta es una persona que tiene una sensibilidad de corazón y entra en sintonía con el pensamiento de Dios y luego comunica este pensamiento de Dios. Tratemos de reconocer a estos ángeles y también poner nuestra vida al servicio del diseño de amor de Dios. Y así, también nosotros seremos ángeles para los hermanos que tenemos a nuestro lado. La respuesta de Jesús: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Nunca dudes de que Él está a tu lado, que te acompaña y tiene un proyecto de amor para tu vida. Es fiel a su amor, nunca te traicionará. Aun si tú te alejas de Él continuará a amarte. Si crees en Él, no tienes necesidad de esas pruebas. Continúa a fiarte de Él, aunque las apariencias te sugieran lo contrario. Jesús nos ha dado la prueba que Él siempre ha resistido a esta tentación. No ha dudado nunca del amor del Padre. Nunca pidió una prueba de su amor. Nunca ha dudado de su fidelidad, ni siquiera sobre la cruz, cuando frente al absurdo de lo que estaba aconteciendo, podría haber llegado a pensar que hasta Dios se hubiera olvidado de él. Se mantuvo siempre unido y fiel al Padre. En todo momento de la vida, momentos felices, dolorosos, debemos, por supuesto, orar a nuestro Padre del Cielo, pero no para que nos conceda privilegios o modifique sus planes y los adecue a los nuestros, sino para que nos dé la luz y la fuerza para salir más maduro de esa prueba. La conclusión del texto evangélico de hoy. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Esa otra ocasión la encontramos en el Evangelio de Lucas, donde ya no se habla más del diablo, sino solamente cuando llega el momento de la pasión. Ese fue el gran momento de la prueba de Jesús, donde él fue puesto a prueba de dudar que el Padre estuviese a su lado, lo quisiera bien. Jesús ha resistido esta tentación. En tus manos, Padre, entrego mi vida. Así concluye la vida de Jesús, y de la misma manera nosotros debemos tener nuestra relación con Dios. No la de aquellos que le piden privilegios para esta vida, no. Se fía de Dios y de su luz que nos permite dar sentido a esta vida. Les deseo a todos un buen comienzo de Cuaresma, un buen domingo y una buena semana.